Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más. Nuestros miércoles de Criminogénesis. Queridos amigos, www.criminogénesis.com, la revista. Gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que es quien nos convoca todos los miércoles en esta mancuerna desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, desde donde estamos en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Gracias al doctor Anatolio González Emilio, nuestro rector, con esta visión tan amplia. Hoy estamos compartiendo con ustedes un tema muy interesante, queridos amigos, y un invitado más interesante. Gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa, que por ahí ya debe estar conectado con nosotros. Y por favor, el tema que nos convoca el día de hoy nos trae muchos cuestionamientos, muchas preguntas. Vamos a agradecer que todos ellos nos los vayan dejando aquí en las redes sociales y se los vamos a pasar directamente para que nos los conteste nuestro invitado de hoy, el licenciado Mauricio Rafael Abisaid Pérez, licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México, certificado en docencia forense por la Universidad de La Habana, Cuba, diplomado en Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, la SEDENA. Con más de 25 años de experiencia en el servicio público, ha sido director en distintas áreas en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, director de Prevención del Delito en la Procuraduría General de la República, ahora FGR, director ejecutivo de Planeación, Resguardo y Control de la Información en la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y director de Análisis Delictivo en la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México. Actualmente se desempeña en la Fiscalía General de la República como director de Investigación y Extensión. Ha impartido cursos desde hace más de 20 años sobre psicología forense, elaboración de perfiles delincuenciales, entrevistas e interrogatorio y bases biopsicológicas de la conducta, entre otros temas en materia psicológica a nivel maestría y licenciatura en instituciones de educación superior públicas y privadas como la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Londres, Universidad del Valle de México, entre otras, así como diversos centros de formación y capacitación, tanto privados como adscritos a procuradurías y policías estatales. Tiene publicaciones en el ámbito de la Procuración de Justicia como autor y coautor, tales como 20 aspectos básicos de la entrevista en la investigación policial, Manual de Formación de Policía de Investigación, Manual de Inteligencia para la Prevención de Riesgos Delictivos en una empresa, entre otros, queridos amigos. Y es precisamente este último que por ahí yo me encontré y que por eso tenemos la fortuna de tenerlo aquí y ahorita de la mano de él vamos a aprender. La capacitación, sobre todo en materia de seguridad, no solamente en las empresas, sino en la política pública de nuestro país. Un experto nos va a hablar sobre ese tema. Bienvenido, maestro Mauricio Rafael Abisaid Pérez. Gracias por estar con nosotros. De verdad, un gusto enorme que nos acompañe en un miércoles de Criminogénesis. Muchísimas gracias, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. A sus órdenes. Gracias. Pues queridos amigos, vamos a entrar en materia. Yo les hablaba y por ahí les compartíamos ya este libro, Manual de Inteligencia para la Prevención de Riesgos Delictivos en una empresa. Hemos visto en redes sociales últimamente que tenemos la fortuna que últimamente las redes sociales son tan diversas y que podemos encontrar así todo en el momento, la forma de actuar de nuestra policía pública, pero también de los elementos de guardias de la iniciativa privada, las guardias privadas, la capacitación que hay para con ellos. Aquí nos vamos a abocar un poquito más al tema, la parte que le toca a usted, maestro. Cuéntenos, ¿por qué hace falta tanta capacitación? ¿Qué necesitamos en la política pública y en la iniciativa privada hacer para lograr capacitar a un ser humano en un tema que no es tan fácil de llevar y que creemos que necesita mucho más? El ciudadano común no alcanza a entender. Bueno, quiero partir desde la perspectiva de que necesariamente para poder hacer algo se tiene que aprender, es decir, se tiene que saber qué es lo que se hace.
La formación, la educación definitivamente es la base, no nada más para las cuestiones de seguridad evidentemente, sino para cualquier actividad. Entonces yo creo que lo podemos entender desde la perspectiva de que para poder hacer algo se tiene que aprender, se tiene que tener conocimiento y sobre todo la experiencia para poder aplicar ese conocimiento. La seguridad no es la excepción. La idea justamente que nosotros tenemos al respecto es que muchas de las cuestiones que se dan dentro de del ámbito, perdón, del ámbito público, es decir, de la seguridad pública, que no se conoce por parte de la ciudadanía, debería ser así, es decir, que la ciudadanía conozca justamente cuáles son las facultades, las atribuciones que tiene la gente, todo el personal que trabaja en seguridad pública, y entonces en ese sentido poder compartirlo. A la inversa también, los elementos de seguridad pública, conocer específicamente y exactamente cuáles son las conductas que podrían considerarse como una situación delictiva, poderlas entender y entonces actuar. Acercándome ya a la cuestión de la capacitación, evidentemente la capacitación tiene un límite, es decir, al ingreso de del personal de seguridad pública tiene una formación dependiendo por supuesto de a qué área se dedique, a qué área se esté inscribiendo, ya sea como policía, como agente del Ministerio Público, como custodio, etcétera, todo lo que integra el servicio público en seguridad. Y de ahí justamente la formación continua, es decir, no basta una introducción a lo que tiene que hacer, las cuestiones básicas de derecho, cuáles son las bases para su actuar, sino que esta debe ser continua, debe haber una formación todo el tiempo. Eso, por supuesto, y así lo vemos desde la perspectiva psicológica, por supuesto, se va enriqueciendo el conocimiento, se va ejerciendo lo que en psicología conocemos como cognición, ¿no? Entonces, la relación de lo que uno conoce con la experiencia va dando justamente mucho más herramientas para poder actuar en el ámbito en el que se trabaja. La psicología cognitiva nos toca un punto muy interesante que incluso para los psicólogos o los estudiantes no les queda del todo claro. ¿Por qué no nos ahonda un poquito antes de entrar tan de lleno en el tema sobre esta parte que es tan importante, el conocer al otro humano, al otro ser humano que tenemos enfrente, pero desde esta perspectiva? Bueno, sí, bueno, tendríamos que tocar aquí muchos aspectos para entender profundamente lo que es la cognición. Desde la parte biológica, por ejemplo, cómo funciona el lóbulo frontal, por ejemplo, cómo llegan los sentidos a través del tallo cerebral, cómo llegan circuito de Pape, los sentimientos, todo este tipo de cuestiones. El aprendizaje es complejo, no es una situación que se dé de inmediato, como todos lo sabemos, como todos lo hemos estudiado, pero cuando hay quienes hablan, por ejemplo, de aprendizaje significativo, es decir, cuando hay algún tipo de interés, algún tipo de sensibilidad, de sentimiento hacia lo que se está haciendo, el aprendizaje se hace mucho más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, tendríamos que tocar muchos aspectos y muchas estructuras cerebrales para entender a fondo lo que es la cognición, lo que es efectivamente. Si lo vemos desde una perspectiva básica para poderlo entender de manera muy simple, es lo siguiente. Usualmente hay cuestiones de motivación que nos llevan a entender o a querer aprender ciertos temas. Algunos lo llaman vocación, algunos lo llaman motivación, algunos lo llaman interés. No importa ahorita ser tan específicos en esa parte. Lo que sí sabemos es que hay un sentir de la persona hacia tal tema. Cuando esa persona aprende alguna cuestión básica sobre ese tema y lo sigue trabajando, lo sigue estudiando, todo lo demás, tiene experiencias al respecto de esa situación que soportan aún más el gusto por, entonces se va aprendiendo y se van combinando justamente las experiencias con algún otro tema que ya se tenga. Aquí creo que es importante mencionar y no profundizar tampoco, pero hay un tema muy interesante que se puede estudiar con neurólogos como Luria, como Goldberg, en el sentido de lo que es la memoria de trabajo. A mí me parece este tema muy importante de la memoria del trabajo en relación con la cognición,
Porque justamente la memoria de trabajo es la capacidad de que en un momento determinado, vamos a poner por ejemplo esta plática, sí. En el momento en que se está hablando de un tema, nuestro lóbulo frontal es capaz de traer a la memoria algunos aspectos que tienen que ver con el tema que se está hablando. Y en ese sentido podemos decirlo, pero al mismo tiempo, cuando estamos estudiando, por ejemplo, eso que traemos de la memoria ya aprendido y todo lo demás, se va combinando con lo que estamos trabajando en ese momento. Y eso justamente se vuelve en otro tipo de memoria, se vuelve en un archivo, vamos a decirlo Creación así. de nuevas ideas. Crece esa base de ideas. Eso yo creo que es el mejor ejemplo de la cognición. ¿Hasta dónde tendría que implementarse de manera significativa en la política pública para precisamente crear nuevas ideas en los elementos con los que estamos trabajando? Que en algún momento dejarles de llamarlos elementos, sino las personas que están trabajando y que se van a dedicar en algo tan específico como es el cuidado de muchos seres humanos para poder entender también a todos esos seres humanos que van a confrontar o que van a encontrar a lo largo de su carrera o de su trabajo y poder entenderlo. Es un tema muy complicado, Sí. muy complejo. Vaya que sí. Y que es donde a veces nos preguntamos como ciudadanos comunes, ¿hasta dónde no se ha invertido lo suficiente en el personal, en el material humano de trabajo para poder darle esa capacitación que necesitan? Porque como mexicanos a veces exigimos mucho, pero no tenemos a ciencia cierta la estadística de cuánto realmente se invierte en esa persona a la que yo le estoy exigiendo que me cuide en un 100%. Claro, por supuesto. Y en efecto, la pregunta es compleja y no depende de una sola fuente. Es decir, cada sistema, quiero decir, cada procuraduría, cada instancia, cada institución invierte lo que considera que es adecuado para la selección del personal, y aquí yo creo que este punto va a ser esencial, por lo que lo voy a dejar tantito al lado para dar respuesta y regresar a este punto. Cada gobierno, cada administración, perdón la comparación, cada administración invierte lo que considera suficiente o adecuado para el personal, ya sea de seguridad pública, ya sea de investigación, ya sea de custodia, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primero para ver esa parte, y como en todas las cuestiones, yo creo que es entender. Es decir, si nosotros entendemos el problema, y que es un tema que mi compañera coautora Beatriz toca muy, muy particularmente en ese libro, es el entendimiento, el discernimiento al respecto del riesgo. Y si me permite, voy a hablar un poco de esta parte del riesgo. Si tomamos este planteamiento que usted me hace en este momento como uno de los riesgos, para resolver o para minimizar ese riesgo debemos entender lo mejor posible la fenomenología alrededor de ese riesgo. Así es. Entonces, yo no creo que sea una sola fenomenología, yo no creo que sea nada más un solo problema interno o personal, yo creo que es una combinación de situaciones que en primer lugar la persona aspirante ha vivido dentro de su vida cotidiana desde que nació hasta el momento en que llega, la cuestión social que se vive en determinado momento y justamente lo estoy diciendo de manera muy simple, y justamente esa persona que ya se ha formado, que ya ha tenido la cognición durante toda su vida de cómo es que debe comportarse, ¿de acuerdo? Todo eso está, por supuesto, grabado en su mente, en su forma de razonar y todo lo demás. La cuestión que tiene que ver el gobierno, nuevamente lo digo de manera general, no puedo particularizar o no puedo decir que todos deben hacer lo mismo, pero me parece que lo que importa es que la instancia de gobierno debe tener el medio adecuado, en primer lugar, para poder seleccionar a una persona que tenga justamente por toda esa formación valores congruentes con lo que se espera que desarrolle dentro de su trabajo en esa institución. ¿Cómo hacerlo? Por eso justamente dejé aparte un poco la cuestión de la selección de personal. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa institución para seleccionar al personal ideal para un trabajo específico? ¿De acuerdo? Entonces, ahí justamente yo creo que ya entramos en un abanico enorme de posibilidades, ¿no? Ahora, justamente la institución debe valorar qué aspectos, A, B, C, D, E, pónganles los nombres que quieran, responsabilidad, dedicación,
los que quieran. Todos esos aspectos que tiene la institución para medir a una persona para que entre a un trabajo, debe tener la estrategia entonces adecuada para medirla. Ahí es donde viene la cuestión más importante. ¿Cómo medimos a una persona? ¿Cómo sabemos que esa persona es quien dice ser, es quien necesitamos que sea para que tome ese trabajo? Y ahí es justamente donde viene el trabajo específico del área de reclutamiento y selección, que va a aplicar. La responsabilidad tan grande. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el planteamiento que usted me hace en un principio de qué es lo que debemos hacer no tiene una respuesta única. Es una cuestión de involucrarse decidida y dedicadamente con lo que se está haciendo. Y en esta parte, no nada más de reclutamiento, de seleccionar a la persona adecuada, sino de formarla de inicio, de base, y de formarla durante toda su estancia como servidor público. Esto estamos hablando de una cuestión en el ámbito público, que de hecho nuestro interés posterior en esta parte es justamente llevar esa forma de hacerlo desde la perspectiva del gobierno a una cuestión empresarial, una cuestión privada. ¿Qué tanto puede hacerse? Ese es el ofrecimiento que estamos haciendo, ¿no? Resulta, ¿en qué medida resulta y cómo puede aplicarse a otros ámbitos que no están obligados? Creo que ese punto es importante, que no están obligados. Regresando un poco al tema, la responsabilidad de la selección de una persona para un trabajo determinado, por supuesto que es enorme. Pero si no se tiene el conocimiento, si no se tiene claro qué es lo que se busca, no se puede encontrar lo que se busca porque no se sabe qué es lo que se busca. Exactamente. Wow, sí, bastante. Estamos un círculo y terminamos dando vueltas. Aquí pasa una cuestión. Partiendo de esa premisa de alguien que va a resguardar la forma o la buena forma, también tienen que ver ciertos rasgos, características físicas para poder ingresar a un cuerpo policial, ya sea en institución pública o a guardias privados. Se les pide una cierta estatura. Para mujeres, para hombres, supongo que se les pide ciertas pruebas físicas que te tienen que pasar, se les ciertas pruebas médicas, psicológicas y demás que tienen que ir. La importancia de los reclutadores o de quienes hagan todo este trabajo, porque no es cualquier cosa. Pero últimamente estamos mirando en ambas partes, tanto en la política pública de nuestro país como también en la parte de la empresa privada, que pareciera que ya no esas características o esas restricciones que había para pertenecer a tal o cual se solearon mucho, se volvieron muy blandas y vemos a cualquiera portando un uniforme, cuando también percibimos que no hay la capacitación adecuada, porque pareciera que al momento de embutirse en ese uniforme, en su cerebro se transformaron en el todopoderoso y actúan de una manera incluso con prepotencia o déspota para con los ciudadanos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está fallando ahí? Bueno, actualmente tiene tiempo que no estoy en el área de reclutamiento y selección, por lo que no tengo un contacto actualmente directo para poder responder con objetividad la primera parte, ¿no? Si realmente se han vuelto más flexibles, vamos a ponerle ese adjetivo, en la contratación o en el reclutamiento de personal. No sabría darlo por hecho. Lo que puedo decir, y con base en la experiencia que tuve ya hace algunos años como director de reclutamiento y selección, es que hay características distintas para trabajos distintos, en efecto. Por ejemplo, para policía de investigación, de repente pedían cierta estatura y ciertas características. Esas características físicas de la que usted habla hace un momento, podrían darse, por ejemplo, para un grupo elite, para un grupo de choque, para un grupo de SWAT. Como vemos seleccionado en la milicia, de alguna forma. Más o menos. Sin embargo, otras características físicas distintas a alto, fuerte, con cierta constitución física, no son tan adecuadas, por ejemplo, para infiltrar a una persona en un ámbito de pederastía, por ejemplo. Así es. Entonces, todo eso debe tomarse en consideración. Creo que hasta ahí puedo llegar el comentario para no
opinar algo que hace tiempo ya no estoy en eso. Ah, claro. Por ese lado. Incluso en la parte de la información cibernética o las personas de escritorio que no tienen que salir a campo, pues se estaba hablando de la inclusión de grupos vulnerables como invidentes o débiles auditivos o personas con alguna discapacidad física, que es lo que están pretendiendo adentrar o que se utiliza o se aprovecha es el cerebro de la persona para trabajar, ¿no? También hay en esa parte la selección de, ahí no van las capacidades físicas de por medio, de alguna forma, ¿no? Por supuesto, y justamente retornamos un poco al punto que teníamos hace rato, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que busco? ¿De qué persona para que sea la ideal? Entonces, si quiero, por ejemplo, a alguien que sea para un grupo élite de asalto, de choque, entonces, ¿qué características requiero de él? ¿Sí? Que sea obediente, por ejemplo, que sí tenga un determinado físico, que tenga valor, que sea arrojado, por ejemplo, por decir algo. Pero si requiere una persona que sea dedicada a una investigación, por ejemplo, esos rasgos salen sobrando. Lo que necesito justamente es una persona con una característica suficiente de análisis, ¿de acuerdo? De inteligencia, de capacidad de relación, no de relacionarse él, no necesariamente de relacionarse socialmente, sino la capacidad de entender un fenómeno en su generalidad, de la capacidad, lo que dice hace rato, de análisis, exactamente, y de sintetizar justamente todo aquello que está analizando. Entonces, volvemos a esta parte de la pregunta inicial. Hacer un reclutamiento no es una cuestión sencilla. Depende de muchas cosas, de muchas variables, justamente como lo que estamos platicando ahora, y también de políticas que se tomen en consideración para la contratación de determinado personal, ¿no? Entonces, si entendemos esa parte de la complejidad tanto del individuo como de la institución, la combinación de esas dos para que sea la persona ideal para tomar ese puesto se vuelve muy complicada, ¿no? Compleja. Ahora, el otro punto que me comentaba al respecto de gente o de situaciones que se ven en determinado momento con personas del servicio público que ¿cómo dijo? Que se visten el uniforme y todopoderoso. Ya sé, okay. Con el uniforme son otra cosa. No traen uniforme y cambian completamente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo quiero platicar mi experiencia. La verdad es que yo no he hecho un análisis directamente o específicamente al respecto, pero puedo platicar la experiencia de la gente que yo conozco, por supuesto del servicio público, que es en muchos ámbitos. Y se comenta en redes, se ve en televisión como si fuera la generalidad del servidor público. En mi experiencia con la gente que yo conozco, parecería que no es la generalidad, sino más bien llama más la atención una persona que no cumple con su deber, que sí las hay, como en todos los ámbitos, pero que no es, en general, no podemos, a final de cuentas, como conclusión quisiera decir, no podemos nosotros opinar o darle un adjetivo calificativo a una institución por el comportamiento de un individuo. Esa es la opinión que yo tengo al respecto de eso. Seguramente habrá personas prepotentes, sí, eso es innegable, ¿no? Pero yo creo que no podemos hacer el pensamiento de que todos los servidores públicos necesariamente tengan ese comportamiento. Así es. No, generalizar tampoco ayuda, pero sí ocurre o es la percepción que últimamente vemos. Hablando de personas que portan uniforme, porque aquí estamos hablando también de la prevención del delito, los riesgos que puede haber en una empresa. Las estadísticas nos muestran que el robo hormiga en las empresas es enorme, son las pérdidas más importantes que hay. Muchas veces sin ni siquiera la necesidad de el que se lleven las hojas, las plumas, lápices y demás de las empresas, es con esa, como esa acumulación de rencor que se va dando en contra de, y es como sentir de un pequeño pago extra porque no me tratan bien. Pudiera ser por ahí también el asunto, como se ha mencionado algunas veces, aquí hablando indistintamente de los empleados de una empresa. Pudiera darse, porque sea una hoja, sea un lápiz, es un robo. Sí, por supuesto.
Bueno, en primer lugar, la cuestión del robo hormiga es una de las fenomenologías que indudablemente se da en las empresas, pero no es la única. Hay muchas otras formas de desfalcar a la empresa. ¿Cuáles serían? Justamente, por ejemplo, el fraude, por ejemplo, las cuentas, por ejemplo, contratar a personal que cobre una cantidad en una licitación. Las dádivas famosas. Uy, amigos, tengo muchos amigos empresarios que ahorita deben de estar, uy, pero ¿de qué me estás tocando? Ya viene diciembre, perdón. Es decir, hay muchas otras conductas. Así es. Justamente de lo que hablamos aquí es de que no una generalidad, es decir, no todas las empresas son iguales, no la fenomenología de cada una de las empresas es igual a la de la otra. Claro. Justamente la estrategia que nosotros proponemos es analizar a través de la información que tenga la empresa para detectar las vulnerabilidades que pudieran generar los riesgos de comisión del delito en esa empresa en específico, particularizar. No pensar que todas las gripas son iguales, sino que cada una tiene su origen, su fuente, cada una tiene su razón de ser. Justamente la parte de la inteligencia se trata de analizar la información para poder tener opciones, para tomar decisiones al respecto de un riesgo. Comentábamos al principio, para poder resolver un riesgo hay que conocerlo. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de la información que podemos tener alrededor de ese riesgo. Ahí va en esa parte. Ahora, la situación al respecto de que si en una empresa pudiera ser, como el ejemplo que usted nos está dando del robo hormiga, que pudiera ser una cuestión psicológica de resentimiento hacia la empresa y por eso roban y todo lo demás, vamos, no es imposible, pero tampoco es una cuestión que sea para todos los casos. Okay. Las razones por las que se comete un delito son múltiples. Las razones por las que una persona llega a delinquir son mucho más atribuibles a la persona en la situación y a la circunstancia que vive que a una cuestión generalizada previa. Es decir, lo mismo que estábamos hablando. No podemos juzgar o no podemos enfrascar, ¿cómo decirlo? No podemos meter en un cajón a todos los que cometen un delito y acusarlos de una sola razón por la que cometan ese delito. Cada situación es particular, cada situación tiene que ver con la historia del individuo, por supuesto, con la historia que tiene, con lo que vive en la empresa, con la oportunidad incluso que de repente se puede dar, son muchas cosas. El análisis… ¿Con el castigo que la empresa pueda dar? ¿Tiene mucho que ver? Tiene que ver. Las variables pueden ser de la más múltiple fuente, pueden venir de muchas partes. La psicología, increíble, pero bueno, cuando estamos nosotros estudiando psicología, los estudiantes de psicología me darán la razón, tratan de meternos en teorías, como si fueran inamovibles, como si fueran cuestiones invariables. Pero realmente la psicología estudia la conducta del ser humano y la conducta del ser humano es provocada por múltiples variables, por lo que se vuelve importante el análisis en particular para entender justamente el motivo de la conducta de esa persona y no encasillarlo en una cuestión de que es homicida serial, por ejemplo, porque sus papás lo maltrataban. Ok, ¿a cuántas personas las han maltratado sus papás y no son homicidas seriales? ¿Ya me explico? Entonces, eso, que es así un poco, es muy llamativo pues cuando hablamos de homicidas seriales y todo lo demás, pero si lo bajamos a cualquier tipo de conducta, delincuencial o no delincuencial, entender al sujeto es entender su conducta. Y eso aplicado tanto a las cuestiones de gobierno como a las cuestiones en particular de las empresas. En particular de las empresas, me tocó en algún tiempo estar del lado de las empresas y entonces se da uno la posibilidad de, precisamente no de evaluar, sino de percatarse cómo funcionan cada una de ellas. Me tocó en algún momento trabajar con empresas transnacionales, tanto de Norteamérica como de Europa. Y se notan las diferencias, queramos que no, perdón, pero sí se notan. Okay. Desde la forma de capacitación del personal, los sueldos
y la forma de actuar en consecuencia sobre los ilícitos dentro de su empresa. Y los valores también que la Así sociedad es. maneja en esos países, en esas ciudades o en ese entorno social. Se puede traspolar entonces, hablando de eso, los valores que manejas, los directivos que traes, tus directrices que dejas para tu empresa y se vayan siguiendo, porque si eres inflexible en no violar ciertas normas y si la haces independientemente del puesto que tengas, vas a recibir un correctivo, eso permea en todos los individuos que trabajan dentro de esa empresa. Yo creo que este tema es interesantísimo. Hablamos, si lo decimos en una palabra, estamos hablando de control. Así es. ¿Cómo establecer el control? No nomás en una empresa, en la familia, en la casa, en donde sea. ¿Cómo establecer el control? Justamente esas cuestiones de que se dan en un país con determinados valores, con determinadas formas de actuar y todo lo demás, ¿cómo se pueden dar también? ¿Cómo se puede hacer el control en otras latitudes, con otros valores y todo lo demás? Justamente es de lo que estamos hablando. Estudiar cuáles son las bases justamente que provocan ese comportamiento y cómo establecer el control para evitar ese riesgo. ¿Sí me explicó? Entonces, no es necesario que copiemos o invariablemente el modelo de otro país, porque es imposible copiar directa y sin modificaciones. Es imposible copiar el modelo de otro país, pues sencillamente porque no funcionaría, porque hay otros valores, porque hay otras dinámicas, porque hay otras formas de trabajarlo. Justamente lo que tenemos que hacer es establecer. Podemos tomar ejemplos de algunas otras latitudes de cómo ha funcionado tal o cual técnica, pero adaptarla. Esa es, yo creo que la cuestión más importante, deber adaptarlo en determinado momento a las necesidades y a las situaciones específicas que nosotros tenemos en nuestro país. Voy a poner como ejemplo, que no es en la conducta delictiva de ninguna manera, pero que más o menos creo que puede graficar lo que estoy diciendo. En 2008, el sistema procesal penal acusatorio en México, en nuestro país, se vio modificado a aplicación hasta el 2016. Ok. Fuimos a trabajar bueno, yo no fui, pero fueron unas personas a Chile, por ejemplo, a ver cómo funcionaba en Chile este nuevo sistema que ya tenía algunos años funcionando, en Estados Unidos, que lleva muchísimo tiempo, en Colombia, etcétera. Verlo en la práctica, cómo se ejercía. Pero cómo funcionaba allá. Exactamente. Entonces, traen experiencias, por supuesto, traen los modelos, pero estos modelos no entran directamente, no embonan totalmente y de manera eficaz y eficiente. La idiosincrasia de nuestro país es completamente diferente a la de Chile. Exacto, pero funcionan justamente como experiencias. Entonces, esa experiencia, y nuevamente volvemos a la parte de la cognición, ¿de acuerdo? Nos funciona, nos sirve para tener un poco de aprendizaje de otros lados. Un parámetro. Exactamente, un parámetro, pero para aplicación, adecuarlo exactamente. A nuestro país. Es correcto. ¿Hasta dónde sí nos puede funcionar? Porque partiendo de ahorita que nos toca el nuevo sistema, seguimos con todavía el nuevo sistema procesal. Sí, todavía seguimos con eso, pero en algún momento pareciera que el nuevo sistema se está viciando y estamos regresando al inquisitorio a pasos agigantados. Perdón, queridos, pero es lo que me dicen algunos estudiosos. ¿Hasta dónde estamos acostumbrados también a ese control férreo? Que no aceptamos adecuarnos a algo nuevo, nos cuesta. Y esto va a colación precisamente porque yo les decía a algunos maestros, a ver, tienes alumnos nuevos que ya vienen con el chip nuevo, la forma de hacer las cosas nuevas, pero espérame, a estos nuevos alumnos, tanto servidores públicos como abogados y demás, los vas a meter a juntar con quien trae el chip viejo y a ellos no se les cambió ese chip y a veces está una necesidad de seguir en lo mismo porque ya no es muy complicado para ellos cambiar a la otra parte. ¿Hasta qué momento tendremos que llevar esa prueba y error para erradicar lo que queríamos erradicar y continuar con esta nueva forma sin que se vicie? Porque puedes llevar todas las buenas ideas del mundo, pero si llegas al sistema anterior y las intenciones se vicia y regresamos a lo mismo. ¿Puede cambiarse? La inercia es muy fuerte. Es un fenómeno real, es un problema que en efecto vivimos actualmente y me encantaría tener la respuesta a la solución y la solución a esa situación. Pero puedo comentar, tuvimos, por supuesto aquí en México tuvimos algunas cuestiones, algunas situaciones de
ponentes de diferentes países. Me llamó mucho la atención el comentario de un magistrado chileno. Okay. Vino a México, estaba hablando justamente y decía que en Chile, pues muchas cuestiones de la fenomenología del cambio no han funcionado en tantos años que llevan, todavía no se adaptan totalmente a este sistema no inquisitorio, a este sistema acusatorio, etcétera, etcétera. Dice, quiero compartir con ustedes esta experiencia para que en México, ojalá que no se lleven tantos años en adaptarse. Y nos dijo una cosa bien importante, que yo creo que tiene un poco más que ver con la cuestión de los valores que veíamos hace rato. Y nos decía, a la gente, el común denominador, no le interesa si tenemos un sistema inquisitorio, acusatorio, etcétera, etcétera. Es opinión de él, ¿eh? No, claro. No lo voy a citar para no ponerlo, pero quiero repetirlo. Y dice, lo que importa es que funcione la ley, que funcione la aplicación. Y creo que debemos concentrarnos más en eso, en que funcione, ¿no? Que sirva la ley, que la gente pueda confiar en la ley, a que veamos algunas otras cuestiones. De que si funciona, no funciona, que está mejor el otro, que está mejor este. Las opiniones son muy variadas y yo no podría decantarme por ninguna de las dos, sino más bien por decantarme en que el servicio público sea eficaz y cumpla con lo que está hecho para hacer. ¿Cuál es la forma? No lo sé, pero estamos trabajando en eso. Justamente es lo que buscamos a través de la formación, a través de cursos, a través de aprendizaje, a través de la práctica sobre todo, y tratar de romper justamente con esa inercia de buscar judicializar absolutamente todo. Hay otros mecanismos, los mecanismos alternativos de solución de controversias, que ustedes ya conocen, que mucho más hablarán mejor que yo de ese tema, y que muchas veces se aferra uno a lo anterior. Si cometió algo, debe tener un castigo. ¿Y para qué sirve el castigo? Eso es lo que hay que pensar también. Así es. ¿Para qué sirve el castigo? O hasta qué punto sirve ese castigo. Exactamente, exactamente. Yo creo que esa es una de las cuestiones que debemos ir pensando más adelante, ¿no? No lo sé. En este momento no lo sé, pero yo creo que es algo que debe inquietarnos, es una variable que debemos tomar en consideración para progresar justamente en lo que estamos haciendo. La parte donde entender, porque nada más exigimos la parte que nos toca de derechos, no la parte que nos toca de responsabilidades para con ese servidor público, a veces al público en común, al pueblo en común. Me decía alguna maestra en algún momento, la preparación, la capacitación, hablando del personal policial, hablando del policía de a pie, que es el primero que vemos, el que ahora le llaman el primer respondiente, además que la capacitación que falta muchísimo, ¿no? Yo les preguntaba en algún momento que una de las maestras, Yolanda Martínez, un saludo, maestra querida, que hablaba sobre la... Saludos, doctora. Sobre la implementación de psicología en el primer respondiente, que sería fabuloso que llevaran ese tema todos. Es complicado y es difícil. Una maestra me decía, por lo menos, Delia, no tanto la capacitación que se pueda, pero cuando sucede el delito, también el apoyo y el acompañamiento. Continuamente escuchamos que algunos individuos optan por aventarse a las vías del metro como última salida a los problemas cotidianos que traen en su vida. Y nos quedamos con esa idea. Pero nadie, me decía la maestra, nadie se pregunta que muchas veces los policías del metro son los que tienen que recoger o que ayudar o que ver todo lo que sucede alrededor en ese hecho. ¿Cómo afecta a un ser humano ser partícipe o copartícipe en una situación como esta y no tener todo el respaldo psicológico o el respaldo médico o el apoyo para enfrentar un hecho como ese? Ya cuando nos lo dice alguien y nos ponemos a recapitular un poquito, a analizar, y, ay caray, y no nada más esa situación, muchas más. ¿Qué nos falta? Experiencias fuertes, situaciones, enfrentamiento a cuestiones traumáticas que pudieran considerarse. Estoy buscando un término, justamente, y primero verlo desde la perspectiva psicológica para tratar de aterrizarlo ya en una cuestión práctica, si me lo permite. Ok.
La calificación de un hecho, que sea traumático o que no sea traumático, no es lo mismo para todas las personas. En ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros oímos que un policía se enfrenta a lo que estaba usted comentando al respecto de una persona que fue arrollada por el tren, ¿no? En el metropolitano, en el transporte metropolitano, no sabemos qué experiencias ha tenido atrás, qué experiencias ha tenido previamente. Si esta experiencia de recoger un cadáver, que evidentemente está muy dañado, ¿los han visto alguna vez? Parece que, vamos, evidentemente el paso del tren hace que el cuerpo se deforme de una manera muy particular. Entonces, no sabemos si realmente esa experiencia para ese policía es traumática. Para nosotros sí podría ser, para el común, para como usted lo dice, la persona de a pie podría ser, oye, ¿cómo voy a recoger un cuerpo del metro? No, imagínate ver un cuerpo así destrozado, pero no sabemos cuál es para él. Ahora, eso no quita justamente el planteamiento que usted hace, un servicio de psicología para apoyo, no en ese caso específicamente, sino para cualquiera que una persona del servicio público pudiera sufrir en determinado momento. Yo creo que no estaría absolutamente de más, de ninguna manera. Podría ser un apoyo que pudieran darse. Las razones por las que existe o no existe, porque hay algunas instituciones que sí lo tienen, hay algunas que no. Fíjese que depende también, no nada más de que exista el servicio, sino de que la persona quiera asistir al servicio. Okay. Entonces, nuevamente volvemos al punto, no es una cuestión obligada después de una situación traumática o que pareciera traumática o que creamos que es traumática, no necesariamente va a motivar a la persona a asistir al servicio que supuestamente le va a ser de ayuda. Déjame le cuento una experiencia en la Procuraduría Capitalina. Alguna vez platicando con un agente de la policía de investigación, antes policía judicial, me decía, ¿y yo para qué voy a un psicólogo a contarle algo que nunca ha vivido? Es decir, yo voy a decirle, ¿sabes qué? Tuve un enfrentamiento a balazos y estuve en peligro, me hirieron, no sé, lo que quieran. ¿Y qué va a decir el psicólogo si nunca ha vivido eso? Es decir, esa es la idea de él. No estoy diciendo que la atención psicológica no funcione en esos casos, por supuesto que funciona, pero lo que estoy tratando de ejemplificar es el pensamiento que él tenía al respecto del servicio de psicología. ¿Ya me explicó? Entonces, esa parte yo creo que también es una cuestión complicada, porque aunque la institución en determinado momento ofrezca, así como servicios médicos de odontología y todo lo demás, el servicio de psicología no siempre la gente lo acepta. Aquí en esta parte, tomemos en consideración lo siguiente. Cuando alguien está enfermo del hígado, usualmente va a atenderse. Cuando alguien está enfermo del estómago, va a atenderse. Pero cuando una persona es consciente de alguna enfermedad mental, pero ni por error va a atenderse. ¿Por qué? Porque se tiene justamente en la idiosincrasia, en la ideología, que una enfermedad mental es como denigrante, es como vergonzosa, es como aceptar que soy defectuoso o débil. Por decirlo coloquialmente. Exactamente, o que soy Soy defectuoso, débil. o que soy débil, o que no sirvo. Las enfermedades mentales son mucho menos fácilmente aceptadas que cualquier otro tipo de enfermedad. Pero tenemos en consideración que últimamente nos dicen el estrés en el trabajo es un porcentaje muy amplio que va demeritando el rendimiento de una persona en el trabajo que sea, tomando en consideración que el trabajo, que no estamos enfocando directamente a la parte policial, no a la parte de resguardo de las empresas y demás. No es cualquier cosa. ¿En qué momento es una olla de presión que está ahí guardado todo? Y que con estos horarios también que se manejan, pues qué ser humano llega a su casa feliz como a veces ni los oficinistas llegan tan felices a su casa, que pudiera ser un trabajo completamente diferente después de una persecución, después de un enfrentamiento, después de que mi jefe me regañó porque no atendí o violé un área de trabajo, no sé, son muchas cuestiones muy diferentes y no tener a quién recurrir, porque ahora también está la otra presión. Con las redes sociales, con los teléfonos celulares que traemos 24 horas del día, ahora no solamente mi jefe me está limitando o me está checando todo el tiempo donde ando, también mi familia, también están al pendiente de a ver qué ando haciendo, que por qué no me contestaste, por qué no me llegó la llamada, por qué no me diste el mensaje. Todas esas cuestiones, ¿cómo influyen en un ser humano?
en un trabajo como este, que necesita una atención prácticamente del 100%, ¿no? Con lo que está comentando aquí al último, parecería que más bien es el ambiente el que nos genera el estrés a todos. Todos. Porque dicen por ahí, no me constan los Ajá. hechos, pero dicen por ahí que cuando uno también llega tarde, también provoca estrés por allá, ¿no? El Y cortisol a toda la... Sí, así es. y hay estrés también por casa, ¿no? Ok, entendamos justamente teniendo la tónica que hemos tenido desde el principio, hay que entender el fenómeno para saber cómo se puede solucionar o cómo se puede atender. El estrés debería ser una reacción que únicamente apareciera en situaciones de peligro, ¿no? Nuestro sistema límbico, que es donde está justamente algunas estructuras, no voy a decir nombres ni nada de eso para no complicar la cosa, pero justamente en el sistema límbico, que es el cerebro sentimental, el cerebro empático, el cerebro amoroso, ¿no? Emocional propiamente, justamente lo que en determinado momento identifica como un riesgo, como un peligro para la integridad física, es justamente lo que pone en funcionamiento el sistema de ataque o huida. Ajá. Es el sistema nervioso simpático. Es que lo detona. Vamos a decir, sí, exactamente. Entonces, la percepción del individuo, evidentemente, no nada más está en la cuestión del sistema límbico, sino que también se razona. Entonces, aquí ya tenemos otra estructura cerebral que funciona justamente en la activación, desactivación, disminución o aceleración del estrés. Es decir, no nada más se siente, también se razona. Por ahí, bueno, no lo voy a tocar, es una cuestión neurológica. Ajá. Que es muy específica, pero vamos a decirlo muy llanamente. Entonces, se vive la situación, la experiencia externa, se percibe a través de los sentidos y hay reacción por el sistema límbico, por el lóbulo frontal, y entonces puede haber una respuesta, ya sea de ataque, de huida o de tranquilizarse, ¿no? Ahora, la pregunta aquí, justamente para la cuestión del estrés, es ¿qué nos ocasiona estrés a cada uno de nosotros? ¿Habrá entonces situaciones en las que una persona haya vivido ciertas cuestiones que van elevándose en la escala, vamos a decir, de acercamiento a un riesgo, que la hagan que se acostumbre a que su sistema no reaccione con cuestiones que una persona normal reaccionaría? Sí, por supuesto. Entonces, la respuesta a una situación en la que se percibe peligro para la integridad física es muy variable, es de cada una de las situaciones. Quiero empezar con esto, como lo hemos hecho al principio, partir de una cuestión psicológica, una explicación general, una explicación del fenómeno, para pasar a una cuestión que pudiera ser práctica y que pudiera aplicarse en determinado momento a las cuestiones. Ok, cuando uno va a psicoterapia, a hablar con el médico, ya sea psiquiatra en determinado momento, ya sea con el psicólogo, etcétera, y dice estoy estresado. El médico, el especialista, el profesional, no va a preguntar justamente sino qué es lo que te hace decir que estás estresado, para entender a la persona, ¿no? ¿Qué es lo que esa persona está describiendo como estrés? ¿Qué es lo que se lo ocasiona? Nuevamente volvemos al punto, las mismas situaciones no ocasionan las mismas reacciones en la gente. Entonces, aun cuando tengan el mismo nivel de trabajo o estén en el mismo lugar. Sí, por supuesto, porque justamente eso depende de la relación que tiene la persona, de toda su experiencia con la situación específica que está viviendo en ese momento. Por eso volvemos al punto, son individuales, son análisis individuales. Ahora, no estaría de más que hubiera ese tipo de atención, y si la hay en algunas instancias, no digo que en todas, ni voy a decir cuáles sí, cuáles no, porque no es papel, pero por supuesto que sería importante que se conociera la situación de estrés de una persona que se siente estresada y cuál es específicamente lo que se lo ocasiona. Para mí, por ejemplo, llegar tarde a un lugar me ocasiona muchísimo estrés.
Sí, eso es muy puntual. Así es. Y hay gente a la que no le interesa llegar tarde, no le ocasiona ningún tipo de estrés, ningún tipo de... Oh, ya me esperarán, ¿no? ¿Eso tiene que ver con la formación también? Sí, por supuesto. O por el lugar también donde esté ubicado en el organigrama, porque también claro. sucede muchas veces. Lo que usted está ejemplificando es lo que yo decía hace rato, no nada más es el aprendizaje de la persona, sino la situación en la que se encuentra. Así es. Queridos amigos, muy interesante. Por aquí se me había olvidado, y le ofrezco disculpas al doctor Alejandro Carlos Espinosa, porque qué maravilla. Me va a tocar, perdón, querido mío, me va a tocar aquí. Y ofrezco disculpas, doctor Alejandro, aquí por estar en transdirecto. Nuestro PIN de criminogénesis, el distintivo de criminogénesis. A quienes vienen los miércoles, ya saben, quieren venir los miércoles a criminogénesis, les toca PIN. Gracias, esa es la parte, ya un miembro más de criminogénesis. Maravilloso, por aquí muchas tenemos amigos conectados, como siempre, obviamente el doctor Alejandro Carlos Espinosa, que está presente. Felicidades al maestro Mauricio Abisaid por su expertise y la visión psicológica para la prevención de delitos en las empresas, nos dice el doctor. Por ahí nuestro fan número 1, tenemos fans, la red social nos va dando los fans destacados, los que más nos miran. Tenemos uno, Edgar Durán, que está en Estados Unidos. No sabemos a qué se dedique nuestro querido Edgar. Saludos. Pero todos los días nos mira y todos los días nos deja saludos. Buen día, Edgar Durán. Héctor Antonio Becerra, Becerra Orefice, abogados presente por aquí, doctor Héctor, maestro Héctor, un abrazo. Y el maestro Pablo Garza, nuestro experto en balística forense de aquí del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, se nos está mirando, pero nos miran y no nos mandan preguntas, queridos amigos. El tema muy interesante, hablando sobre la percepción, los elementos de control y confianza, lo escuchamos como ciudadanos comunes para entrar a cualquier empresa, sobre todo de seguridad, que ahora yo creo que ya abarcan no nada más a quienes están en seguridad, ¿no? Control y confianza, esos exámenes, ¿quién los elige? ¿Cómo los eligen? ¿Quién los hace? ¿Quién los elabora? ¿Y cómo deciden a quién aplicárselos, a quién sí y a quiénes no? Bien, bueno, la ley habla de quienes estamos obligados a tomar evaluaciones de control de confianza. La Constitución, por supuesto, lo ve, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es justamente quien norma todo eso a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el CNCA. El CNCA justamente dicta normas generales de qué es lo que se tiene que ver. Evidentemente, yo lo conocí porque estuve en un centro de control de confianza, pero estoy muy restringido a hablar cuestiones en específico de eso. Claro. Lo que sí puedo decir es que norma justamente cuáles son los parámetros para cada una de las actividades de cada uno de los cargos que se tiene, qué es lo que se busca para cada uno de ellos, y por supuesto la instancia que los aplica, ya sea el entonces ICEN, ahora viendo como el centro de ¿cómo se llama? El Centro Nacional de Inteligencia, el CNI ahora, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos que tienen sus centros deben estar acreditados justamente en el CNCA. Justamente ellos aplican algunas cuestiones que ellos ven necesarias para su institución, pero siempre apegados a las normatividades que imprime, las necesidades que marca justamente el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que pertenece al Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y cada una de las instituciones lleva su metodología específica para lo que está haciendo? Hay metodología muy específica. Por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que buscar en un psicométrico, por decir algo? Eso no lo da el CENCA. Pero el CNCA, perdón, que sea tan respetuoso, pues ya soy, ya somos amigos. El CNCA debe decir cuáles son los parámetros, pero por ejemplo, de repente el área de psicología de alguna instancia dice, para medir inteligencia no voy a utilizar este instrumento, sino este otro instrumento que me da los mismos resultados. ¿Ya me explicó? Explica por qué. Exactamente. Entonces, yo lo que necesito saber es si esta persona tiene característica A, B, C, D.
Yo lo que tengo que ver es qué instrumentos de medición me dan estas características que yo tengo que evaluar en la persona. Entonces, de repente, por ejemplo, aplican un inventario multifásico de la personalidad, ¿no?, de 567 preguntas, que justamente es un instrumento confiable, válido, que nos da una radiografía general de la, ¿cómo decirlo? Como una silueta de personalidad de del la individuo. persona que les está Ajá. evaluando. Y a la siguiente vez, porque tiene un protocolo de aplicación, Ajá. etcétera, etcétera, no es tema ahorita, pero no es tema de platicar ahora, pero vamos a decir, se le tiene que evaluar nuevamente a la persona dentro de un determinado tiempo, ¿no? Y no cumple con el protocolo, entonces tengo que buscar otro instrumento que justamente mida situaciones similares a las que mide este inventario, pero que también me dé una respuesta confiable y que cumpla con los lineamientos que me está marcando la ley. ¿Y lleva determinada periodicidad? Sí. Digo, no se hace nada más de inicio y ya se olvidan que existe, No. sino debe llevar determinada periodicidad para ir teniendo como un parámetro, como un termómetro de cada individuo, cómo se va Sí, comportando. es de permanencia, se llaman de inicio o de ingreso y de permanencia. Depende del cargo para el que el que ostente el servidor público, que aquí vale la pena decirlo, quienes estamos obligados, somos los servidores públicos que estamos en seguridad. Okay. Todos los Sí, servidores públicos, estamos obligados a hacerlo. Yo, por cierto, acabo de hacer el mío a principios de septiembre. Ajá. Esperemos que todo salga bien. Ok. Y justamente dependiendo del cargo, por ejemplo, hablamos de eso en el libro. ¿En qué capítulo, perdón? En la parte donde hablamos justamente de la relación entre el riesgo y el cargo delicado. Es decir, lo que tenemos que ver es los riesgos. Están en el capítulo 2, que habla justamente, no, perdón, el primer capítulo que habla de la gestión de riesgos. Es una parte importante de verificar justamente el puesto clave o el puesto que puede ser asequible a un riesgo y la actividad que conlleva y el riesgo que conlleva. ¿Ya me explicó? Entre más delicado, entonces el análisis se profundiza. Claro. Lleva algunas otras cuestiones. Es más quisquilloso. Con otras características. Y es más frecuente. ¿Buscando específicamente algo? No. ¿De alguna forma? No nada más. No buscando algo en específico, sino más bien atendiendo a los parámetros que marca el CNCA. En ese sentido, por ejemplo, si alguien es policía, va a tener una prueba de control de confianza cada año, ¿no? Porque su puesto está en una cuestión de riesgo mucho más alta que, por ejemplo, yo que lo hago cada 3 años. Que soy directivo, administrativo, y que mi trabajo se enfoca mucho más a la cuestión docente, a la cuestión de conseguir docentes, cursos de preparación. Académica de alguna forma. Exactamente. Así es. ¿Ya? Entonces, mi puesto no está tan relacionado, o al menos no se considera que esté tan relacionado con una situación de riesgo, como la puede ser la de un policía. Viene aquí una pregunta interesante y nos pone a reflexionar y a pensar. Si tenemos diferentes formas de medición, por llamarlo de una forma, y discúlpeme mi barbarismo si me equivoco, ahorita que viene la Guardia Nacional y que se van a conjuntar tantos elementos con formaciones tan diferentes, pudiéramos entenderlo a veces el pueblo en general así, ¿cómo van a poder homologar una situación como esta? Para acostumbrarlos, si los parámetros de medición son diferentes para las distintas instituciones, ahora conjuntarlos a todos. ¿Cómo se va a lograr eso? No lo sé, no me atrevería a dar una opinión al respecto, no estoy inmerso en esta parte. ¿No? Desde una perspectiva externa, sí. Si ustedes lo analizan, lo ven, la Guardia Nacional no integra a la Fiscalía General de la República. Que es en el ámbito donde yo me desenvuelvo. Entonces, a los expertos que seguramente están estudiando esa parte, tendrán en consideración eso. Yo no creo que sea una preocupación externa, sino más interna y de solución de inmediato. Claro. No lo sabría decir porque no lo he trabajado, estoy fuera totalmente de ese ámbito, pero seguramente estoy absolutamente convencido de que lo estarán trabajando para saber cómo van a conjuntar esa parte y hacer una buena selección y de mantenimiento, es decir, de permanencia en el área.
Sí, porque de repente vemos esa diferencia que hay entre cada entidad federativa, cada normatividad que llevan y también cómo van, pareciera que se traspasa una línea imaginaria entre estados y cambia la forma de hacer las cosas, de actuar, de decir y de implementar estas formas de hacerlo. Entonces, ahorita que viene todo esto que se quiere homologar o que se quiere juntar, sí nos preguntamos y estamos como que en la disyuntiva, ¿cómo va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Y cómo va a pasar? A final de cuentas, todos los mexicanos vamos a depender de cómo se integre y cómo vaya funcionando. Estoy seguro que los expertos que están inmiscuidos en esta parte lo tomarán en consideración para hacer un buen trabajo. Aquí me llama la atención, ya prácticamente para cerrar, le preocupaba, ya llevamos prácticamente más de una hora ¡Qué y nosotros y felices de la vida. Claro. El nuestro estaba un poquito preocupado porque nunca había salido en televisión, entonces es su estreno aquí con nosotros, su bautizo en Inadec TV. Gracias. Tenemos en el capítulo 5 de este magnífico libro que de verdad, queridos amigos, se lo recomendamos. Les tengan o no tengan empresa, aprendemos muchísimo de los que saben. En el capítulo 5 nos habla de las redes sociales virtuales como fuente para elaborar perfiles de valoración de riesgo delictivo del personal. Esa, ya digo que para cerrar este es un tema muy, muy interesante. ¿Hasta dónde ahora? En algún momento nos decían que incluso para que nos den la visa para ingresar a Estados Unidos, revisan nuestras redes personales a ver si no hablamos mal de quien gobierna en aquel lado. Por ahí se manejó así. ¿Hasta dónde también influyen las redes sociales, nuestra forma de actuar diaria en nuestro Facebook personal, en nuestras redes personales, para que tomen una determinación en nuestro trabajo o hagan un perfil incluso psicológico de quiénes somos en realidad? No sé si actualmente los centros de control de confianza o cuáles centros de control de confianza revisen esa parte, pero definitivamente es una fuente de información maravillosa, increíblemente amplia, porque ahora es como más nos comunicamos a través de redes sociales, WhatsApp, Facebook. Por eso se me hizo tan interesante este capítulo. Parte, ¿no? Claro, por supuesto. Recordemos, y si nos vamos a la base del libro y la concepción que tuvo Beatriz en determinado momento para empezar a trabajar esta parte, la idea justamente es en esta parte de la gestión de riesgos, en esta situación de entender el riesgo para poderlo gestionar y para poderlo evitar en primer lugar, o solucionar o disminuir en segundo, justamente es la aplicación de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es justamente el análisis de la información para tener nosotros, el tomador de decisiones, tenga justamente variables para tomar decisiones y en ese sentido disminuir el riesgo. Entonces, este capítulo justamente, que escribió Beatriz, por cierto, se pensó en el sentido de si es una fuente de comunicación mucho más amplia actualmente que en cualquier otro momento en la historia del ser humano, entonces es una fuente de información primicia. Y ahí nos vamos al uso eficaz y responsable de la vigilancia electrónica. Sí, ¿A qué refiere? Porque nos dice algo poquito, pero ya analizando dice, ay, espérame, abarca muchísimo. La vigilancia electrónica, no solamente que es una cámara ahí pendiente de mí, sino tener la interrelación en estas áreas donde hicimos las redes sociales, donde estamos platicando con el amigo y parece que se nos olvida que nos están mirando millones y decimos muchas cosas. Dos cosas importantes. Primero, desde la perspectiva legal. Evidentemente debemos analizar. Para efectos del libro, lo que estamos diciendo en primer lugar es que debemos ser observadores y respetuosos, en primer lugar, de la normatividad que rige en cada uno de los lugares al respecto de la vigilancia de los sistemas de comunicación. No estamos hablando de la intervención, por supuesto, de celulares ni de mucho menos. No, porque esas son otras cuestiones. Sí, exactamente. Que ya transgreden nuestra Constitución, ¿no? También. Exactamente, no nos compete de ninguna manera. Eso es en primer lugar. Respetuosos de las leyes, transparentes con lo que estamos haciendo, porque de otra manera no funcionaría con el sistema. Justamente, si en determinado momento violentamos algún derecho humano, entonces esa prueba
pierde la validez, eso lo tenemos perfectamente claro, más los abogados, por supuesto, que su seguro servidor, pero lo tenemos claro. Y la segunda instancia, que tiene que ver con el tema del libro en este punto específicamente, es, si nosotros necesitamos inteligencia, necesitamos información para la inteligencia, para poder tener razones de tomar una decisión, entonces, ¿dónde es donde se puede dar ese riesgo? ¿En qué lugares? Por ejemplo, vamos a hablar de las cámaras de vigilancia. Ajá. Que están ahora funcionan mucho mejor porque ya pueden reconocer los rasgos. Si tomamos en consideración las cámaras anteriores, por ejemplo, de 1995, 96, que no distinguían claramente los rasgos fisiológicos de una persona, en comparación con las que tenemos ahora, que incluso hasta pueden hacer la comparación con una base de datos e identificar por ciertos rasgos con nombre y apellido a una persona, ha cambiado muchísimo. La idea de este último capítulo es, ¿dónde? Respecto del análisis de gestión de riesgos que se ha hecho en la empresa, ¿dónde está la parte donde puede haber más riesgo? ¿Dónde puede ponerse esa cámara de vigilancia que te dé información adecuada? No nada más de cuando se comete un delito, sino de cuándo puede ser factible qué. Así es. Si nos vamos un poco no quisiera tocar este tema porque no es algo que competa, pero en determinado momento, si estudiamos un poco del control que debe tenerse, o de la metodología COSO, para ser precisos, de la metodología COSO, donde habla de que debe haber control justamente para que pueda haber un orden, para que pueda haber solución de problemas en una empresa, debemos tomar en consideración que los medios electrónicos, como por ejemplo la toma de huellas al entrar a una oficina, donde registra la hora de entrada, ajá, quién es el que está accediendo, las cámaras que comprueban que nada más entró esa persona, todo eso es información que no se da en el momento de una comisión de delito, sino que se da todo el tiempo. Así es. Y eso justamente nos da una línea de información para que cuando llegue a cometerse un delito o se presente el riesgo de que se cometa un delito, nosotros tomamos en consideración, tengamos en cuenta esa información. Justamente eso es a lo que se refiere esta última parte, los medios de comunicación, la vigilancia de con quién tienes contacto. Si decía mi abuelita, dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Hay un refrán justamente muy mexicano que habla de eso. Así es. Bueno, esa es una situación que debemos entender. Si una persona se junta o se relaciona, no se juntan, creo que el término no es adecuado. Uh-huh. Si una persona se relaciona, tiene actividades de algún tipo con alguien que tiene algún antecedente o que tiene, por ejemplo, alguna banda delincuencial, entonces es un riesgo. No queremos decir que esa persona necesariamente vaya a ser delincuente. Claro. Pero ahí hay un riesgo y hay que gestionar ese riesgo para que no afecte a la empresa. Así es. Como sucede cuando el primo del amigo resultó que andaba en malos pasos, ¿no? Uh-huh. Bueno. Él puede andar en malos pasos, no yo necesariamente, pero hay que considerarlo, hay que tomarlo en consideración. Porque es una variante. Es un riesgo. ¿Sí? Entonces, cuidado, es un riesgo. Yo lo he visto mucho, queridos amigos, nosotros estamos aquí a 2 pasos del World Trade Center y es maravilloso irse a tomar un café allá arriba en el restaurante giratorio por la ciudad, como se ve. Pero los que sabemos, los que hemos subido, sabes, vas al restaurante, no hay ningún problema, pero quieres entrar a alguno de los otros pisos, a fuerza necesitas llevar un salvoconducto, necesitas ciertas cosas que hacer, porque si no estás permitido y te dejan en el piso a donde vas, no puedes moverte a diferentes lados. En eso implica este último capítulo que nos habla, estos edificios inteligentes últimamente, hablando el de la FGR precisamente aquí en la Glorieta de los Insurgentes, que queridos amigos, nos cuesta mucho dinero. Ay, perdón, me ando metiendo en bromas, pero un edificio inteligente que incluso en algún momento ni siquiera alguna agua o demás se permitía, ¿no? A eso ha ido evolucionando nuestro sistema y que también tenemos que ir adecuándonos nosotros como humanos a esos parámetros que nos marcan, porque nos van marcando esta seguridad que necesitamos, aunque no nos guste a veces. La tecnología justamente como apoyo a la seguridad. Ajá. A ver, por aquí tenemos, si tuviéramos una credencial biométrica con una base de datos, ¿sería más fácil hacer una investigación
más rápida, más exhaustiva, más a fondo? Y, sí, y no necesaria, y no únicamente con esa parte. A ver. Recordemos en la parte de la inteligencia que justamente entre más variables de información tengamos, la investigación evidentemente va a ser mucho más eficiente, mucho más efectiva. Entonces, esa podría ser una parte, por supuesto, pero hay muchas más, hay muchas otras cosas que pudieran utilizarse en ese sentido. Por aquí tenemos desde Tamaulipas nuestra querida Diana Fernández. Gracias, Dianita, por estar presente. También tenemos presente al Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Gracias, queridos doctores, por estar presente con nosotros. Y el doctor Alejandro Carlos Espinosa, que lo vemos calladito y no nos ha mandado ninguna pregunta, más que felicitaciones. De verdad, aquí podemos seguir horas, maestro querido. Podemos seguir, ya se dio cuenta que las cámaras no muerden, es muy tranquilo. Tuvo su bautizo hoy aquí con nosotros y agradecemos infinitamente porque nos ha dejado muchísimo, no solamente este libro que conjuntamente con la maestra Beatriz Eugenia Ramírez Saavedra nos comparte, que por ahí nos encontramos y que eso es lo que lo trajimos para que nos comentara un poquito. De verdad, queridos amigos, búsquenlo, es de Editorial Flores. Nos deja mucho, también la parte académica del maestro, en esta parte de las entrevistas, incluso para conocer a la otra persona, ¿no? Nos sirve muchísimo, tanto como los diplomados que se imparten acá en el instituto, no necesariamente los tomas para ser perito demás, sino para enriquecer tu vida personal o la de tu familia. En ese afán también va este libro. Y justamente tenemos un capítulo especial en cuanto a la entrevista en este libro, porque lo consideramos como una de las maneras más profundas de conocer a una persona. La entrevista de la que se habla aquí, evidentemente, difiere un poco de una entrevista clínica, por ejemplo, de una entrevista de trabajo. Es un poco más profunda, es bastante más profunda, pero lo que se habla justamente en esta parte es a través de lo que tradicionalmente utilizamos los seres humanos para comunicarnos, que es el 70% del lenguaje no verbal. Justamente todo eso, a través de la entrevista, si se sabe interpretar, entonces profundizamos en el conocimiento de la persona. No para acusarla o para hacerla inocente, eso a final de cuentas se verá con algunas otras circunstancias, pero la entrevista como método de conocer a una persona, yo creo que es lo más eficiente, tanto dentro de la cuestión psicológica específicamente y ya en la investigación para inteligencia. Conocer a la persona es lo más importante. Y créanme, queridos amigos, que viene paso a paso aquí, bastantes parámetros muy, muy interesantes para los estudiantes de psicología, para los estudiantes, los peritos y demás, los abogados, ahora con los juicios orales, que es tan importante conocer realmente qué te quieren decir desde el otro lado. Entonces, claro, de verdad, queridos amigos, les dejamos de tarea este libro. ¿Alguna tarea? Siempre dejamos tarea aquí. Me parece maravilloso. Es como una cátedra gratuita que nos ofrecen, querido amigo. ¿Qué tarea le dejaría a nuestro público por acá? Conozcan a las personas que los rodean. Conociendo a las personas que nos rodean, nos conocemos a nosotros mismos. Nos hace más humanos y nos hace que nuestra relación sean mucho más eficientes. Con eso nos quedamos, queridos amigos. De verdad, muchas gracias porque nos regalaron su tiempo al estar con nosotros. Gracias por compartir el programa por ahí, por todos lados, que poco a poco es como una piedrita en el lago. Vamos poquito a poquito haciendo onditas y llegando a más gente. Gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa, porque cada miércoles nos deja la estafeta alto y así vamos como en este afán. Queridos amigos, el día de mañana vamos a transmitir por aquí. Recuerda que tuvimos una conferencia en el Colegio Internacional de Ciencia y Humanidades el sábado pasado con el magistrado Fernando Rangel Ramírez. Por ahí estuvimos hablando de la definitividad en el juicio de amparo. Entonces, el día de mañana les vamos a pasar completamente la conferencia para quienes no la vieron, para quienes quieren repetirla, pluma y papel, queridos amigos, ahí va, les la vamos a transmitir el día de mañana desde acá de INADEC TV, así que pues muchas gracias, los esperamos, que estén pendientes. Si tienen dudas, pues ahí las vamos a estar contestando o mandándoselas directamente al magistrado. Gracias por estar con nosotros, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, del doctor Anatolio González Emigdio, nuestro rector, a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia y sobre todo de Criminogénesis también, queridos amigos, del doctor Alejandro Carlos Espinosa. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchísimas gracias. Agradezco su atención. Gracias, queridos amigos. Nos vemos mañana.